días, somos el grupo número 304 y 302. En este video ensayo vamos a presentar el análisis de Pepe acusado por hurto simple, aplicando los principios del derecho procesal contenidos en el Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012 y en la Constitución Política de Colombia. El objetivo de este trabajo es identificar las vulneraciones a los principios procesales, analizar cómo debieron aplicarse correctamente y reflexionar sobre la importancia del derecho procesal como un sistema de garantías para la justicia. Este caso presenta la siguiente situación. Primero, el abogado de Pepe no pudo comunicarse con su cliente antes de la audiencia ni acceder a la evidencia clara. El juez mostró un sesgo evidente hacia la fiscalía, interrumpiendo constantemente a la defensa. Y finalmente la fiscalía presentó un video de baja calidad cuya autenticidad fue cuestionada. A partir de esto vamos a analizar qué principios del derecho procesal fueron vulnerados. Buenas noches. En cuanto al marco normativo, los principios fundamentales vulnerados tenemos las fuentes constitucionales, que según el artículo 29 de la Constitución Política nos habla del derecho al debido proceso, el artículo 13 a la igualdad ante la ley y el artículo 2 las garantías fundamentales. Como fuentes legales tenemos el Código General del Proceso, su ley 1564 de 2012, la ley 270 de 1996 que nos habla de la administración de la justicia y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Tenemos en este caso que se han evidenciado varias violaciones a los principios fundamentales del derecho procesal, de acuerdo con lo visto pues, en el referente de pensamiento del eje número 2 y el Código General del Proceso. Primero que todo, se vulneró el principio de imparcialidad del juez, que está consagrado en el artículo 29 de la ley 270 de 1996. Entonces tenemos que pues el juez interrumpió sistemáticamente al defensor mientras permitía que la fiscal expusiera libremente, demostrando pues parcialidad explícita. Entonces el juez allí mostró un comportamiento sesgado hacia la fiscalía, afectando el equilibrio procesal y la confianza en la administración de la justicia. La consecuencia, pues, es que se quiebra el equilibrio procesal y la confianza, como ya lo decíamos, en la administración de la justicia, invalidando cualquier sentencia derivada. Como principios 2 y 3 tenemos la igualdad de las armas y el derecho de la defensa. Entonces, dentro de la igualdad de las armas, podemos evidenciar que, según el artículo 13 de la Constitución Política, pues la defensa fue limitada en sus objeciones y en el acceso a pruebas, violando la igualdad en las armas procesales, que es fundamental para un debido proceso. El juez limitó la participación del abogado defensor. Eso según el artículo 13 de la Constitución Política. Ambas partes deben tener las mismas oportunidades de defensa y contradicción. En cuanto al derecho de la defensa, se afectó porque se negó el acceso a las pruebas fiscales y eso pues impidió que se ejerciera una defensa técnica adecuada. El abogado debe conocer todos los elementos a cargo para controvertirlos efectivamente. Entonces allí se negó el acceso al video, la defensa no pudo ejercer el derecho a impunidad ni prepararse adecuadamente para las pruebas pues para esa prueba, ¿no? En cuanto a los principios 4 y 5, estaríamos hablando de la publicidad y la legalidad de la prueba sana y crítica. Entonces, esto está previsto en el artículo 176 del Código General del Proceso. El juez admitió una prueba sin verificar su autenticidad ni permitir su contradicción. Finalmente se desconoció el principio de presunción de inocencia y se trató al acusado como culpable sin las pruebas suficientes y válidas. Entonces allí tenemos que se admitieron pruebas sin control ni debate público.
que la prueba fue sin autenticidad porque pues el video no cumplió con los requisitos del artículo 176 del Código General del Proceso, faltaba la verificación de la autenticidad de esa prueba. Y la valoración de la prueba exige apreciación objetiva y una prueba deficiente pues no puede sostener una condena. Y el juez admitió esa prueba sin verificar su autenticidad. Gracias. Cordial saludo para todos. Vamos a hablar sobre las acciones y recursos disponibles respecto a las irregularidades expuestas en este caso. Tenemos las siguientes. La primera es la solicitud nulidad procesal. En este caso, como no se respetaron las reglas o procedimientos básicos de un juicio justo, la defensa está en todo su derecho de solicitar la nulidad del proceso. Esto lo encontramos en el artículo 133 del Código General del Proceso, que nos habla de las causales de nulidad. Como segunda acción tenemos la recusación del juez. Esto teniendo en cuenta que fue notorio su favoritismo, en este caso hacia la Fiscalía. El juez incurrió en pérdida de imparcialidad por conducta manifiestamente parcial. Esto lo encontramos en la Ley 270 del 96, numeral segundo del artículo 153. La tercera acción o recurso es la impugnación de la prueba. Cuestionar el video por falta de autenticidad, violando el artículo 176 del Código General del Proceso. Como ya se explicaba, todas las pruebas deben ser verificables y legales para que puedan hacer parte de un proceso. Cuarto, reprogramación de la audiencia. Garantizar comunicación efectiva entre defensor y acusado antes de continuar con el proceso. En este caso, se solicita la reprogramación de la audiencia con el fin de otorgarle un término al abogado defensor para que pueda reunirse con su cliente, revisar las pruebas. Ya sabemos que él no tuvo acceso a las pruebas de la Fiscalía, entonces para que en ese tiempo pueda acceder a ellas y pueda preparar y presentar su defensa, garantizándole así los derechos al acusado. Y como quinto y último, tenemos la revisión del caso. En esta revisión se puede solicitar la aplicación del principio in dubio pro reo, es decir, que en caso de duda se falle a favor del acusado. Si ya hubo una sentencia condenatoria y se está en la etapa de apelación, se le solicita a la Sala Plena del Tribunal Superior que revise la sentencia y como notoriamente en este caso se encuentran dudas sobre las pruebas y los hechos, se solicita la aplicación in dubio pro reo y que se revoque la condena. Esta revisión también se puede solicitar ante la Corte Suprema de Justicia, dadas las faltas graves cometidas por el juez o el juzgador en el debido proceso. Gracias. En esta parte quiero que pensemos más allá de las normas, porque cuando en un proceso judicial se unen principios como la imparcialidad del juez, la presunción de inocencia o el derecho de defensa, no solamente se cometen errores legales, sino que también afectan personas, se rompe la confianza en la justicia y se debilita el sentido mismo del derecho. Desde el punto de vista legal, las consecuencias son muy claras. El artículo 21 de la Constitución protege el debido proceso y establece que nadie puede ser juzgado sin garantías. Cuando esto se viola, como ocurrió con Pepe, el proceso puede ser declarado nulo, según el artículo 133 del Código General del Proceso. Eso significa que todas las actuaciones del juicio podrían perder validez porque se construyeron sobre una base injusta. Además, los funcionarios que actuaron sin respeto por estas reglas podrían enfrentar sanciones disciplinarias porque no solamente fallaron en derechos, sino que en su deber de proteger los derechos de una persona. Pero las implicaciones éticas son quizás las más profundas. El juez y la fiscalía tienen una enorme responsabilidad. Son quienes representan al Estado y a la sociedad. La sociedad deposita en ellos su confianza. Cuando un juez deja ver un sesgo o una parte impide que otra defenderse plenamente, no solamente rompe una norma, sino que traiciona un valor. Se traiciona la idea de justicia como un equilibrio, como un espacio donde todos, culpables o inocentes, merecen ser escuchados con respeto en igualdad de condiciones. La Administración de Justicia busca proteger la independencia, la objetividad y la dignidad en cada actuación judicial. Y claro, hay también un impacto social cuando la gente percibe que los procesos no son justos, que hay favoritismo o que las pruebas se manipulan, pierden la fe en las instituciones. Y cuando la justicia deja de ser creíble, todo el sistema democrático se
se resiente. Casos como el de Pepe generan una sensación de impotencia porque cualquiera podría estar en su lugar y no tener la oportunidad de defenderse realmente. Por eso estas vulneraciones no afectan solamente a una persona, erosiona la confianza colectiva en el Estado. Al final, lo que este caso nos enseña es que el derecho procesal no solamente es un conjunto de trámites, sino que es el medio que tiene el Estado para hacer efectiva la justicia. Cuando se respetan los principios, el proceso se convierte en una garantía de verdad y dignidad, pero cuando se violan, el proceso se vuelve un simple papel sin alma, incapaz de proteger a quien más lo necesita. El derecho procesal no solamente establece procedimientos, sino que garantiza los derechos fundamentales de las partes dentro de un juicio. Es un proceso justo, el cual depende del respeto de los principios como la igualdad, la imparcialidad, la publicidad y el derecho a la defensa. Cuando estos principios se vulneran, el proceso deja de ser un instrumento de justicia y se convierte en una amenaza para los derechos como tal humanos. Por eso, el reto de los futuros juristas es asegurar que cada actuación judicial refleje transparencia, respeto y equidad. En conclusión, el derecho procesal es el pilar que sostiene la confianza en la justicia y su correcta aplicación garantiza que la verdad y la razón prevalezcan sobre el poder y la arbitrariedad. Este fue nuestro caso como tal, de Pepe acusado por hurto simple, aplicando los principios de derecho procesal. Recordemos siempre que sin un debido proceso no hay justicia real.